Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Somos los pastores Julio y Marisol González y les damos a todos los que se conectan allí, los que están en línea, ese caluroso abrazo de bienvenida. Muy buenos días a todos, bendiciones a toda la familia Fe. Les bendecimos en esta mañana, amigos y conocidos que están conectados con nosotros en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo de intimidad con Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a darle comienzo a nuestro devocional. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias por este hermoso día que nos regalas, que nos das, por la oportunidad nuevamente de presentarnos delante de ti, Señor, en acción de gracias, alabando, bendiciendo y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias por este día, Padre. Colocamos en tus manos, Padre de la gloria, este tiempo, Señor, clamándote a ti para que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor, trayendo libertad en nuestros pensamientos, Señor, trayendo una visión clara, Señor, a nuestra vida, no solo a la nuestra, sino también a la de nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Trae visión en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Papá bueno y eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el devocional del día de hoy tiene por título ¿De dónde vienes y para dónde vas? Es un título que nos genera una gran expectativa. ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿De dónde sale el título de este mensaje, de este devocional? Está en Génesis capítulo 16, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué dice Génesis 16, 8, amor? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Amén. Entonces allí en el versículo 8 dice que le dijeron a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Así que Dios le estaba hablando a una mujer llamada Agar, y quiero ponerlos en contexto para que podamos entender mejor el tema de hoy. Abraham había recibido una promesa de descendencia, de que él iba a tener hijos juntamente con su esposa Sarai. Pero al ver que no era posible el que ella quedara en embarazo porque era estéril, entonces tomó una decisión y le sugiere a su esposo, organiza todo y le sugiere a su esposo, que a Abraham, que tenga intimidad con una de sus criadas, con una esclava egipcia llamada Agar. Y pues así pueden ver la promesa cumplida, porque como no se iba a cumplir con Abraham y Sara, que eran los que habían recibido la promesa, entonces necesitaban hacerlo con alguien más porque Sara era estéril. Entonces Sarai hizo que su esposo tuviera intimidad con su criada egipcia llamada Agar. De aquí comenzamos viendo algo, y es que Dios no necesita de nuestra ayuda. Sarai quiso ayudarle a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. En ocasiones queremos ayudar a nuestra manera, ayudar de una manera incorrecta para que la promesa se cumpla. Y si Dios te prometió algo, esa promesa se va a cumplir. En Dios no hay atajos. Nosotros no podemos ayudarle a Dios de una manera incorrecta. Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Abraham y Sarai habían recibido la promesa, pero con el pasar del tiempo, porque pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, y la promesa aún no se veía cumplida. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Sarai toma la decisión de ayudarle a Dios. Ahora, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que tú recibiste la promesa, no importa si han pasado 6 meses, 1 año, 2 años, esa promesa indudablemente se cumplirá. Y en Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Te lo voy a volver a leer. Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia alcanzaron las promesas. Entonces Sarai era una mujer que tenía fe, al igual que su esposo Abraham, aunque al comienzo dudaron, pero cuando viene la palabra de Dios, entonces ellos comienzan a caminar en esa fe. ¿Pero en qué fallaron?
en la paciencia. Porque dice allí en Hebreos que por la fe y la paciencia. Entonces Sarai ciertamente tuvo fe, pero falló en la paciencia. No es solamente tener fe, también es tener paciencia. Y la paciencia es la ciencia de la paz. George Mueller dice algo, y quiero leérselo. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la fe verdadera es el fin de la ansiedad. Así que no permitas que sea la ansiedad, no permitas que sea la impaciencia lo que te haga perder la fe o lo que nos lleve tal vez a querer ayudarle a Dios de una manera incorrecta. En Génesis capítulo 16, versículo 2, ¿qué dice? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Mira lo que dice. Sarai dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Sarai estaba parada en su condición, estaba viendo el problema presente, pero Sarai se había olvidado de la promesa que tenía sobre su propia vida y la de su esposo, y era de que iba a haber una descendencia. Pero Sarai dice, ya ves, Jehová me ha hecho estéril. Ella no recordó la promesa que Dios le había dado, sino que ella estaba recordando su condición actual. ¿Cómo era su condición actual? Y nosotros necesitamos caminar en la promesa. Nada puede hacer que nos olvidemos de la promesa. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Tú y yo nos movemos por la verdad y no por la realidad. La esterilidad de Sara era una realidad. Era una realidad, pero Dios le había dado una palabra de verdad. Y la palabra de verdad modifica, transforma una realidad. Yo siempre he hecho esta comparación con Lázaro. Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús llega, él estaba muerto. Ya no hay nada que hacer. Esa es una realidad. Llevaba 3 días muerto Lázaro. Ya no hay nada por hacer. Es una realidad. Pero llega Jesús y le dice a Lázaro que salga de su tumba. Es una palabra de verdad. Y la palabra de verdad modificó todo un entorno, modificó toda una realidad. Y Lázaro se levantó de entre los muertos. Nosotros no desconocemos una realidad, pero nos movemos por una verdad. No desconocemos que estamos viviendo una situación muy difícil en Colombia a nivel mundial, pero la verdad es la que nos debe gobernar y en la cual necesitamos caminar. La verdad dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, y la verdad dice que el postrer estado en nosotros será mayor que el primero, y yo creo esa promesa y lo creemos en el nombre de Jesús. Entonces debemos movernos en la palabra de verdad. Hay una realidad. La realidad de Sara era estéril, pero había una palabra de verdad y es la promesa. Si tú has recibido una promesa, esa es tu palabra de verdad. Esa es la palabra de verdad que debe gobernar tu vida, tu mente, tu corazón y hasta una realidad. Por eso nos llaman locos. En esa de lo que el pastor nos está hablando, la Biblia también en Habacuc nos habla de lo mismo. Dice, aunque ella tardare, ciertamente espérala, porque sin duda vendrá. Refiriéndose a la promesa, ¿no? Refiriéndose a la promesa. Entonces es entender que lo que el pastor nos está compartiendo en esta mañana, no podemos olvidarnos de la promesa, uno. Y lo otro, no podemos desistir de la promesa. Porque hay personas que han olvidado, pasó el tiempo y se olvidaron de la promesa, dijeron definitivamente, aquí ya no hay nada más que hacer, y siguieron avanzando. Como hay otros que desistieron. Entonces se dejaron llenar de incredulidad y soltaron la promesa y dijeron definitivamente no camino más con esto. Y la Biblia en esta mañana nos dice que ella muchas veces se demora. Hay promesas a corto plazo que llegan pronto, pero hay promesas que se demoran. ¿Por qué se demoran? ¿Porque Dios nos quiera tener impacientes? No, porque el Señor a través de eso nos forma, nos prepara, aún se encarga de nuestro carácter, porque el aprender a esperar requiere de tener un carácter firme, sólido, un carácter maduro, que nos ayude a permanecer a pesar de lo que pueda venir. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Promesas a corto plazo, promesas a largo plazo, pero igual hay que esperar la respuesta, porque Dios no es hijo de hombre, ni para mentir, ni para arrepentirse de lo que Él nos haya hablado. Y en cualquiera de esos casos, a corto, mediano o largo plazo, la promesa se cumple. En el caso de Sarai y de Abraham, fueron 25 años de espera. 25 años para ver
una promesa cumplida. Pero algo que vemos aquí, y es que Sarai fue la que organizó, fue la que planeó, fue la que tuvo la idea de que su esposo se acostara con Agar, que tuvieran intimidad para poder ver la promesa cumplida. Y efectivamente, ella soltó la promesa, ¿no? sí, Soltó la promesa. y ella consideró que sobre ella no se iba a cumplir o a través de su vientre, sino que se iba a cumplir la promesa, pero entonces ya iba a ser con una ayuda extra. Y como dijimos, Dios no necesita de una ayuda extra. Y lo otro, pastor, ella habla aquí y dice que Jehová la había hecho estéril. Y eso no fue así. No era que Dios la hubiera hecho a ella estéril. Pero entonces ella busca culpables. Ahora, cuando Agar se acuesta con Abraham, tienen intimidad con Abraham, quedó en embarazo. ¿Y qué fue lo que pasó con Agar? Agar era la esclava egipcia, comenzó a mirar con desprecio a Sarai. Entonces Sarai, que esto es bien particular, habla con Abraham y le dice: Abraham, por su culpa está pasando todo esto. O sea, Sarai fue la que organizó todo, pero después de que se ven las consecuencias, entonces Sarai le dice a Abraham: ¿sabe una cosa, Abraham? Por su culpa está pasando todo esto. Me hace el favor y mira qué hace con Agar, pero no la quiero ver más en mi casa. Y Agar se sentía ajena en esa casa. Escuchen esto, se sentía ajena, se sentía extraña. Era más, se sentía como una espectadora de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque Abraham era un hombre de fe, Abraham era un hombre de intimidad, Abraham era un hombre de relación. Pero Agar era una esclava egipcia, ella se sentía como ajena, extraña en esa casa. Pero Jesús la tenía en la mira a Agar. El versículo 13 dice que ella llamó a Dios el Roí, que significa el Dios que me ve. Ella era una egipcia, era una esclava, pero Dios la tenía en la mira. Jesús la tenía en la mira. Y en el versículo 13 dice que cuando tuvo el encuentro con Agar, Dios con Agar, Agar le dice que tú eres el Roí, el Dios que me ve. Y en nuestra propia casa podemos estar viendo o viviendo situaciones como las que vivió Agar. ¿Cuántos de los que ven con nosotros se sienten extraños? Ajenos a la gloria de Dios, así es. Se sienten que como si esto no es para ellos, ni tienen que ver con ellos. Ahora, sin darse cuenta que ellos, al igual que Agar, Dios los tiene en la mira. Entonces Agar se sentía ajena en la casa de Abraham y de Sarai. Sentía como que no encajaba, como que no era el lugar para ella. Y en nuestras casas puede estar pasando lo mismo con algún familiar, con nuestros hijos, el esposo, la esposa. Pero yo te digo y aprovecho en esta mañana para decirte algo, mamita. Yo te voy a decir algo. Tus hijos, mamita, papitos, tus hijos están en la mira de Dios. Y aunque ellos en este momento se sientan ajenos, aunque ellos se sientan como que no encajan en esa misma relación con Dios, ellos también tendrán su propio encuentro con Dios. Dios los tiene en la mira. A ti, esposita, que has orado tanto por tu esposo está en la mira de Dios. Que aunque él se sienta ajeno, él también va a tener su propio encuentro con Dios. Tus oraciones no son en vano. Escucha, tus oraciones no son en vano. A ti, varón de Dios, porque uno diría que solo la esposa es la que llora, la que ora para que su esposo tenga un encuentro con Dios. También nos hemos encontrado con casos que el esposo es el que busca, el esposo es el que quiere, el esposo es el que lee, el que ora. Yo te digo a ti, varón, no pierdas la fuerza, no pierdas el ánimo, no pierdas la esperanza. Tu esposa se encuentra en la mira de Dios, que aunque ella se sienta ajena, ¿sabes una cosa? También tendrá su propio encuentro con Dios. Tu familia está en la mira de Dios. Tu familia está en la mira de Dios, que aunque ellos se sientan ajenos, en nuestras fuerzas hemos querido que ellos conozcan de Dios, les hemos predicado y como que no vemos el resultado de nuestra oración, de nuestra predicación, de nuestro testimonio, pero tu familia y la mía está en la mira de Dios y ellos también van a tener su propio encuentro con Dios. Y es bueno pensar por un momento y ponernos en escena de lo que pasaba en ese momento, en ese tiempo. Yo me imagino que cada vez que Abraham hacía esa reunión para adorar a Dios, para exaltar a Dios, ahí estaba Agar, mirando, observando, dándose cuenta cómo Abraham adoraba a Dios. Y yo pienso que ella diría, bueno, pues Él es mi Señor, yo estoy aquí para escuchar, para ver
soy una espectadora en medio de una reunión. Y tal vez los nuestros, especialmente a los hijos, sí que les pasa eso. Ellos a veces dicen, pues mi papá, mi mamá son los que van a la iglesia en este tiempo, mi papá, mi mamá son los que se sientan en la sala, nos invitan o al comedor para tener media hora de tiempo de devocional. Pero yo te digo a ti, espectador, que muchas veces estás ahí y que te sientes tan ajeno, Dios te ve. Amén. Dios te está Él viendo. es el Roy. Dios todo el tiempo, Dios nunca quitó la mirada de Agar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella se sentía ajena, Dios ya la veía como parte de él. El hecho de que ella hubiese quedado embarazada, ya tenía que ser parte, ya iba a ser parte de la familia de Abraham. Obviamente que ahí estaba la cobertura del Padre. Y ciertamente yo sé que la cobertura de Dios está sobre tu vida. Y yo te animo hoy, tal vez no es el día, no es el momento, pero hubo un día y hubo un momento propicio para una Agar. Cuando ella más pensó alejarse de Dios, fue en el momento que Dios la halló en el camino. Y esto, lo que tú estás hablando, eso genera una gran preocupación y angustia en nosotros como padres. Porque nosotros quisiéramos que nuestros hijos tuvieran la misma devoción que nosotros tenemos, el mismo amor, la misma pasión. Pero nos vemos como tan desconectados de las cosas de Dios, como que se sienten ajenos. Hay discusiones porque no quieren ir a la iglesia, porque no quieren buscar, porque no quieren hacer el devocional, porque no quieren orar. Pero Él es el Roy, Jehová es el Roy. Y vamos a ver también el resultado sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia. Porque Agar terminó diciendo, Jehová es el Dios que me ve, el que nunca quitó su mirada de mí. No importaba si era egipcia, si pertenecía o no a esa estirpe de Abraham, pero los ojos de Dios estaban sobre Agar. Los ojos de Dios están sobre tus hijos y los míos, sobre nuestra familia. Y al igual que Dios le salió al encuentro en el camino a Agar, Dios le va a salir al encuentro a tus hijos, a tu familia, también a la mía. Y eso es un motivo de alegrarnos. No dejemos de orar, no dejemos de estar allí firmes en esa fe. Entonces, ¿qué pasó con Agar? Al verse en esa situación tan incómoda, porque ella escucha cuando Sarai dice, no me aguanto más Agar, la sacan de esta casa, ella toma una decisión y ella huye. Ella se va de la casa, se va para el desierto. Hay situaciones en tu vida que hacen que tú quieras salir corriendo, ¿verdad? Como que ya no te aguantas más. El encierro en tu casa, tú ya quieres salir corriendo. La situación con tu esposo, tu esposa, quieres tú salir corriendo. Como que olvidarte de todo lo que está pasando. Porque hay situaciones que nos acorralan, que nos llevan contra la pared. Para que tomemos decisiones a la ligera, necesitamos nosotros tomar decisiones sabias. Ahora, Agar era egipcia. Y en ese momento, ¿sabes dónde se encontraban? Se encontraban en Canaán. Agar, Abraham y Sara se encontraban en Canaán. Cuando Agar toma la decisión de salir, de huir, ¿hacia dónde huye? ¿Qué dice la palabra que hacia dónde huye, amorcito? Dice que ella huyó hacia el desierto. Hacia el desierto. Entonces estaban en Canaán, y quiero que geográficamente nos ubiquemos. Estaban en Canaán, que es la tierra prometida, y ella entonces huye hacia el desierto. Y el desierto, ¿cómo? Devolverse. Porque entre Egipto y Canaán estaba el desierto. Entonces, si ella era egipcia, su mente y su corazón, entonces estaban en Egipto. Iba para Egipto. Iba para Egipto. Pero ella ya había tenido la experiencia de estar en la tierra prometida, de estar con el Padre de la fe, de haber conocido o escuchado del Dios de Abraham, del Padre de la fe. Pero entonces ella quiso devolverse. ¿Y por qué al desierto? Porque ese era el camino para Egipto. Ella quería devolverse, ella quería retroceder, ella quería volver atrás. No permitas que el enemigo te haga retroceder. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, lo dice la palabra. Dile a alguien que tengas allá a tu lado, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. A mis chiquitines, a mi madre, nosotros no somos de los que retrocedemos. Y entonces Agar quiso devolverse, quiso ir al desierto. Pero encuentro algo bien hermoso. Génesis 16, 7 y 8. ¿Qué dice? Y la halló el ángel de Jehová. Amén. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.
y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces, qué hermoso, porque dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Entonces le salió al camino, le salió al encuentro y le hace una pregunta. Le dice, Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Pero si tú ves en la palabra, ella solamente respondió la mitad de la pregunta. Ella solamente dijo de dónde venía, porque ella dice, huyo de delante de mi señora Sarai. O sea que ella solamente respondió de dónde venía, pero ella no respondió porque no sabía hacia dónde iba. Es decir, que el futuro para ella era un futuro incierto. ¿Y por qué esta mujer no tenía una visión clara acerca de su vida? ¿Por qué esta mujer, aunque estaba cerca de Abraham, estaba cerca del padre de la fe, no conoció al Dios de Abraham? No conoció al Dios en el cual Abraham tenía esa fe. Era una mujer que estaba cerca a Dios, pero no había conocido a ese Dios. Amén. No había tenido una relación. Era una mujer. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, su vida se convierte en algo incierto. El futuro se convierte en algo incierto. Viven el hoy, pero no saben qué es lo que va a suceder en el mañana, cuando en Dios tenemos un propósito y sabemos. Porque Dios es un Dios también de eventos proféticos, y nuestra vida debe también tener una línea profética por la cual nosotros caminar. Y es tremendo porque aquí en el versículo 7 nos está diciendo que el ángel la halló en el desierto y le habló en el desierto. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, de cómo el desierto, cuando Dios nos lleva a los desiertos a hablarnos, que fue uno de los temas que trabajamos la semana pasada, y es lo que estamos viendo en esta situación con Agar. Agar salió para el desierto, pero el Señor no esperó que ella llegara a Egipto. El Señor, en medio del desierto, en medio de su camino de preocupación, donde estaba confundida, donde no sabía qué hacer, donde ella diría, pues yo me devuelvo y allá voy a mirar a ver qué hago, como tal vez muchas veces nosotros hacemos, pues yo voy a hacer esto y esperar a ver cómo me sale o esperar a ver qué pasa. Pero en medio de ese desierto es cuando el ángel sale al camino y le habla. Los desiertos siempre, para que no lo olvidemos, en los desiertos Dios nos habla. Lo otro que también me llama la atención es que en medio del desierto había una fuente, pastor. Sí, pero ya vamos a ese punto. Entonces, no me dejes olvidar acerca de la fuente. Ella estaba cerca de Abraham. Agar estaba cerca de Abraham, pero estaba lejos del Dios de Abraham. Y cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro propio encuentro con Dios. Agar necesitaba tener su propio encuentro con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestra propia experiencia con Dios. Juntamente con mi esposa, hemos orado al Señor para que nuestros hijos tengan su propio encuentro con Dios. Oramos para que ellos tengan su propia relación con Papá Dios. Ellos, nuestros hijos, son hijos de pastores. Pero eso no significa que ellos no necesiten tener su propia experiencia con Dios. Nuestros hijos, siendo hijos de pastores, necesitan tener su propia relación, su propia revelación, su propia intimidad con Dios. Y que paz, no es solamente, añadiendo a lo que está diciendo el pastor, no es solamente la oración, también es hablarles a nuestros hijos y concientizarlos de eso. Cuán importante es para ellos el que se encuentren con Dios, el poder decir, bueno, yo voy a orar y vamos a clamar para que ellos tengan el deseo y el anhelo en su corazón de buscarles, de buscar a Dios. Pero también es necesario que nosotros les enseñemos el camino a nuestros hijos para que ellos busquen ese encuentro con Dios. Aquí Agar era confundida, pero cuán importante es que les digamos a nuestros hijos, tú necesitas encontrarte con Dios. Amén. Nuestros hijos son menores de edad y ellos se someten, se sujetan a nosotros. Ellos van a la iglesia porque nosotros vamos. Ellos oran porque nos ven orar. Pero ¿y qué cuando ellos cumplan su mayoría de edad? Eso es un gran temor que hay tal vez en muchos padres. Y es una realidad. Y es una realidad. Tarde que temprano ellos van a crecer. Y es ahí el trabajo donde vamos a ver el trabajo y necesitamos ver el fruto de ese trabajo. Necesitamos ver el fruto de ese trabajo. ¿Por qué razón? Para que nuestros hijos
que aunque tengan la mayoría de edad, ellos tengan su propia relación, su propio encuentro con Dios y van a tomar la mejor decisión y es seguir en los caminos de Dios. Ahora, papito, mamita, si es tu caso, tal vez que tus hijos hasta cierta edad fueron a la iglesia, oraron, hicieron devocionales, pero de ahí en adelante se sienten ajenos, se sienten como que ya no encajan, como que oran por respeto a ustedes papás o a ustedes la familia, pero ellos no han tenido su propio encuentro. Necesitamos orar y hablarles a ellos. Amén. Que al igual que Agar, ellos necesitan su propia relación, su propia revelación, su propio encuentro con Dios. Y el hablarles a ellos, hago este paréntesis en esta parte, el hablarles a ellos no es imponer el evangelio, no es coger la Biblia, porque muchos papás hacen eso y lo veíamos en nuestras generaciones pasadas. Era algo impuesto, era una obligación. No lo podemos manejar de esa manera porque no estamos caminando con las mismas generaciones de antes. Es enseñarles cuánto amor Dios tiene para ellos, cuánta bendición tienen ellos cada vez que caminan con Dios, de cuántas cosas ellos son guardados cuando tienen ese encuentro con Dios. No quiero que suene como algo que deben de imponer y no quiero que lo vayamos a manejar de esa manera. Es que tienes, porque a nosotros el Señor nunca nos obligó. Yo nunca fui obligada, pastor. ¿Usted fue obligado a caminar con Dios? Es que bíblicamente no encontramos ni siquiera que Abraham haya obligado a Agar a conocer. O el ángel que lo hubiera obligado a escucharlo. Que le hubiera dicho, es que si usted no conoce o no acepta, para el infierno. No, la confrontó con su propia vida. Agar, ¿qué edad tenía? Y le dijo, ¿de dónde vienes y para dónde vas? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? No puedes seguir en tu vida como vas. Y yo le hablo a los jóvenes en esta mañana también. ¿De dónde vienen y para dónde van? Porque no es solo algo para nosotros, los que ya tenemos una edad en el Señor y una edad también avanzada sobre esta tierra. O los que ya se han dado duro contra el mundo. Sí, nosotros quisiéramos evitarle a nuestros hijos esos dolores de cabeza. Pero es de pedirle a ese Jehová. Ya tenemos el nombre con el cual la misma Agar lo llamó el Roy. Ese es uno de los atributos de Dios, el Roy, uno de los nombres de Dios, el Roy, el que me ve. Señor, que tú te reveles como el Roy para nuestros hijos. Amén. Como el que los ve, el que les sale al encuentro, el que los enamora. Señor, mis hijos, tus hijos necesitan de ese encuentro, tu esposo, tu familia necesita de ese encuentro. La Biblia dice que Él nos atrajo con cuerdas de amor. Y es importante que nosotros direccionemos a nuestros hijos y que ellos vean cómo a través de nosotros se ve reflejado el amor de Dios para con ellos. Y no solamente para con nuestros hijos, para con tu familia. Es que si usted no se arrepiente, se va a ir para el infierno. Eso nosotros lo sabemos y es una verdad bíblica. Pero para aquel que no le conoce, para aquel que no le ha sido revelada la palabra, es más de temor que de entender que Dios le ama y que Dios le quiere bendecir y que Dios le quiere guardar y le quiere evitar de muchas lágrimas y de muchos sufrimientos. Cuán importante es, mis amados, que nosotros podamos ser esos portavoces de hacer que nuestros hijos no se sientan ajenos a la gloria de Dios, no se sientan extraños, no se sientan como extranjeros, porque ciertamente Agar era una extranjera, Agar era una egipcia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe y nos direccione para que nuestros hijos no se sientan ajenos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios? Que cuando tú te cojas de la mano con ellos, ellos puedan ver que ellos hacen parte de la gloria de Dios, parte del reino de Dios y no del reino de este mundo. Bueno, la pastora me hizo una pregunta y bueno, ¿y qué pasó en esa fuente? Este tema quedó inconcluso, pero no queremos que quede inconcluso, El día de mañana nuevamente queremos estar contigo. El día de mañana queremos también continuar con este tema de dónde vienes y para dónde vas. Y te dejamos un interrogante. ¿En medio del desierto una fuente? Ese es el interrogante que queda para mañana. En medio del desierto una fuente. Entonces el día de mañana nos vemos a esta misma hora.
Si te estás reuniendo con nosotros en la iglesia, haces parte de esta familia fe, Dios te bendiga. Si hasta ahora estás conectándote con nosotros, queremos que cuando todo esto pase, queremos brindarte un abrazo. Tenemos un regalo también para ti. Nos gustaría que te reunieras con nosotros en esta familia Fruto del Espíritu. Así que allí nos puedes dejar tus datos allí en Facebook y nos vamos a estar comunicando contigo si tienes alguna petición. Hoy a las 7 de la noche nos volvemos a ver. Tenemos un tiempo de oración, el OAS. Orar hasta que algo suceda. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar de dónde vienes y para dónde vas. Vamos a orar por nuestros hijos, para que sea el Señor saliéndoles al camino, para que nuestros hijos sean iluminados por esa presencia, que sean iluminados por ese Espíritu. Entonces, que el mismo que visitó a Agar en el desierto, sea el mismo que se revele y que nos visite a nosotros, a tu familia, a tus hijos, a todos allí en casa. Amén. Así que nos vemos hoy a las 7. Les amamos. Dios les bendiga mañana una vez más aquí. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Bendiciones a todos desde aquí, sus pastores y amigos, Julio y Marisol. Dios les guarde.